Bendiciones, mis amados amigos y hermanos que nos ven por Teleradio Cristiana. Para nosotros es un inmenso placer estar con ustedes nueva vez, pues agradecido a nuestro Dios que siempre nos da la oportunidad de vivir un día especial en su presencia y bajo su protección. ¿Qué más puede pedir el hombre de caminar en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Estamos aquí en el investigador bíblico y nos acompaña como siempre el investigador bíblico también, Julián Ramírez. Dios te bendiga, Julián. Amén, hermano Juan. Estamos agradecidos a Dios que en este día nos permite estar aquí para compartir su palabra. Créeme que somos bien bendecidos, muy edificados cuando compartimos, ¿verdad?, en este programa la palabra de Dios. Amén. Aparte de que damos este programa, ¿verdad?, en las iglesias a veces cuando nos invitan, pues hablamos de los temas que se hablan aquí y la gente son edificadas también allá. Qué bueno. Sí, ciertamente cuando uno se dedica a estudiar la palabra de Dios, los temas que Dios le da, uno puede en los diferentes escenarios pues plantearlo. Precisamente el tema que tenemos para hoy es un tema que está muy vigente en las redes sociales. Ese tema que vamos a tratar está muy caliente, ya que hemos visto grupos completos que se han dedicado a debatirlo, como es el tema del ministerio de la mujer en la iglesia, pero sobre todo el pastorado de la mujer. De hecho, es un tema que tiene dividido en cuanto a las opiniones a la iglesia en sentido general. De hecho, hay denominaciones llamadas cristianas que no permiten que la mujer ejerza el ministerio del pastorado. Hay iglesias evangélicas, algunos lo admiten, otros no lo admiten. Entonces es un tema que divide, de opinión. Entonces quisiéramos dialogar a la luz de la Biblia. Amén. Este tema. Vamos a estudiar el contexto bíblico, pero también el contexto social del desarrollo de la mujer, ¿verdad?, para poder entender, sobre todo, ¿verdad?, para poder entender algunas cosas sobre este tema. Amén. Eso es así, un tema bien interesante porque, como tú decías, las opiniones están divididas. Otros creen que sí, otros creen que no. Sin embargo, sería bueno que miremos la Biblia, a ver qué dice la Biblia acerca de este tema tan interesante. Y creo que es un tema bien importante, así que les invitamos a que compartan con nosotros y ustedes también pueden darnos sus opiniones. ¿Qué piensa, qué opina usted del tema de hoy? Correcto. Por eso la página donde usted está mirando ahora mismo, teleradiocristiana.com, nuestro canal donde usted nos está mirando, hay un chat que usted puede hacer sus preguntas. El Control Master pues va a dirigir esas preguntas y nos la va a hacer llegar su opinión sobre el tema. Recuerda que vamos a hablar sobre el ministerio de la mujer en la iglesia, sobre todo el pastorado, ¿verdad? Una panorámica bíblica, y vamos a estudiar todos los pros y los contras de este suceso, en donde divide la opinión de muchos sectores cristianos. Vamos a ir a la Biblia inmediatamente para entrar en lo que es el punto discordante. Amén. Y es lo que Pablo dice al respecto allá en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 11 en adelante. 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 11 en adelante. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo ahí. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engendrado, sino que la mujer. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos
si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Amén. ¡Wow! Cuando uno lee esto, uno a veces dice, pero fue el apóstol Pablo que escribió ciertamente esto. Porque en la sociedad en la que vivimos, los avances, vamos a decir, el caminar de la sociedad, el papel que la mujer ha jugado y está jugando hoy en día en la sociedad, pareciera como que estas palabras como que no encajan para el tiempo de hoy, No. tal y como están ahí, ¿verdad? Lo que Pablo dice aquí se le ha dado múltiples interpretaciones, se le ha buscado un sinnúmero de explicaciones para satisfacer la curiosidad de la gente, porque lo cierto es que la mujer hoy en día y a través de la historia ha jugado papeles sumamente importantes en el aspecto social, pero también en el aspecto religioso. Así es. Pero pareciera que todavía persiste en la idea de mucha gente de que la mujer no puede ser pastor. Cuando hablábamos de que hay, por ejemplo, señor director, de que hay sectores que no, cristianos, que no permiten que la mujer ejerza el pastorado, como es la iglesia católica, la iglesia adventista, y un sinnúmero de iglesias, ¿no?, que no permiten que la mujer llegue a ese renglón máximo de liderazgo dentro de la iglesia. Pero lo que queremos analizar es si esto que el apóstol Pablo está diciendo fue lo que él quiso decir, o lo que se lee, o si hay una razón del por qué él dice esto, y si ciertamente la mujer puede o no ser pastor en la iglesia del Así Señor. es, porque los que no están de acuerdo con que las mujeres sean pastoras se apoyan ahí en ese versículo. Ya. O sea, no aparece quizás otro versículo donde se pueda apoyar para decir que no o para no aceptar. Es el único versículo que se apoyan para hablar de esto. Ahora, ¿qué fue lo que realmente Pablo quiso decir cuando dijo esto? Bueno, debemos entender cuándo se escriben las cosas también. ¿Cuándo? ¿Por qué? Cuándo, el por qué y ciertamente la Biblia, para tú entenderla, tienes que a veces hacerte varias preguntas y responderte varias preguntas para tú llegar a la verdad. Una de las explicaciones que siempre se ha dado es el contexto social en la cual se dijeron estas cosas. Por ejemplo, la carta de 1 de Timoteo va dirigida a Timoteo, que es pastor en la iglesia de Éfeso. Sí. Éfeso, una de las provincias griegas, luego asumida por los romanos en la ocupación, pero era una provincia de cultura griega. De hecho, Timoteo era medio griego, Sí. hijo de madre griega, judía y de padre griego. Todos sabemos, si no me voy a abundar mucho para no cansar, que los griegos, la cultura griega y la cultura judía eran muy diferentes. Claro. La cultura judía, el papel de la mujer en la cultura judía era muy restringido, Era limitado. socialmente. Y no era porque Dios quisiera, sino más bien que las costumbres cananeas o de la Mesopotamia, donde Israel se desarrolla, tienen esos elementos. Porque debo decirle, amados hermanos, que las leyes de Moisés, sobre todo, muchos de los preceptos, son leyes que van acorde con el entorno social. Sí. De hecho, el código de Hammurabi, que fue un rey sumerio, vivió 3.000, casi 300 años antes que Moisés. Oye, 300 años antes que Moisés. Es decir, que el código de Hammurabi fue anterior a Moisés. Sí. Y las mismas leyes civiles que tiene Moisés Ya tiene el cuerpo. tiene ese código. Sí.
O sea que Dios toma en cuenta el contexto social del hombre porque Dios no es loco, vamos a decirlo así. Dios camina también de acuerdo al entorno en que vive el hombre. Pero Moisés toma lo que son las restricciones sociales para la mujer. Por ejemplo, la mujer no tenía derecho a la herencia, la mujer no podía dar carta de divorcio, la mujer no tenía libertad de expresión porque ni siquiera podía comprometerse sin la anuencia del marido, incluso en voto religioso. Si una mujer se comprometía ante Dios frente a una situación, el marido podía anular ¿verdad? Podía anular esos votos. Entonces, era muy limitado el papel de la mujer en la cultura hebrea, pero sobre todo en lo que es ese entorno cananeo donde se desarrollaron. En esa región sí. No se tomaba en cuenta a las mujeres. Que debo decirte que en Egipto, donde ellos estuvieron 400 años, el pueblo de Israel, la mujer tenía un papel mucho más activo que en Israel. De hecho, tú puedes ver que era tan restringido el papel de la mujer en Israel que no había reina. Se consideraba reina a la madre del rey, ni siquiera a la esposa del rey. Se le decía la reina madre, sí. Pero era como un título honorífico pero en Egipto había mujeres reinas. Tenemos el caso de Nefertiti, tenemos el caso de esta mujer que fue la última faraona, Cleopatra, pero tenemos a otras faraonas que llamamos Hatshepsut. Pero que en el contexto de Egipto, la mujer sí tenía un papel activo socialmente, tenía libertades. Israel no aprendió eso en Egipto. ¿Entiendes? Cuando Israel se forma, que llega a Canaán, asume las leyes territoriales. Por eso la mujer tenía un papel muy restringido. Esto lo estamos diciendo, hermano, para ir entendiendo la cultura hebrea, la cultura judía interna de la mujer. Amén. Y por eso, por la razón por la cual él la dijo. Sí, porque para ese tiempo todavía persistía. Para ese tiempo todavía se tenía esa creencia. Sí. Y por eso Pablo lo dice. Sin embargo, como tú decías, ya en nuestro tiempo las cosas van cambiando, han ido cambiando aceleradamente y vemos el desarrollo de la mujer, que incluso hasta trabajo pesado que el hombre solamente lo hacía él, lo están haciendo las mujeres en este tiempo. Entonces, si podemos aceptar que la mujer pastoree en este tiempo, la iglesia, yo creo que a medida que la mujer ha ocupado su lugar, yo creo que también en el pastorado también pues se han abierto las puertas para que pastoree. La mujer ha demostrado históricamente que puede asumir liderazgo. Dios también lo ha hecho saber al pueblo de Israel. Lo hizo con Débora, sí. ¿Verdad? Lo hizo con otras mujeres de la Biblia que tuvieron lugares importantes. ¿Tú entiendes? O sea, había mujeres en Israel que sí pudieron ejercer liderazgo. De hecho, tenemos el caso de Rahab la ramera, que aunque no era hebrea, sí. ¿Tú entiendes? Pero demostró ser la líder de su casa. Salvó su casa. Correcto. Entonces, Dios fue dando vestigio de que si la mujer podía ir asumiendo roles de liderazgo en su pueblo. Así es. Ahora, una de las cosas que la gente pierde de vista es el trato que Jesús le dio a las mujeres. ¿Tú entiendes? Al abordar este tema. El trato que Jesús le dio a las mujeres, tú puedes entender
que Jesús trató de reivindicar y de desagraviar a la mujer. Claro. Socialmente oprimida, social y religiosamente oprimida por la sociedad del entonces. En el tiempo de Jesús, la mujer no se podía dirigir a un hombre en público. Ni un hombre podía dejarse tocar ni siquiera de una mujer. Y mucho menos si era una mujer dedicada a la prostitución o que no era una mujer que entrara en el estándar judío, una mujer casada, una mujer... sin embargo, vemos en el episodio de Jesús y la mujer samaritana que los discípulos se sorprenden de que Jesús estuviese hablando con una mujer. Una mujer. Dice, oye, pero está hablando con una mujer. O sea, en el pensamiento judío, eso era un hecho insólito. No era una situación apropiada para el hombre. No, hablaba con una mujer y con una mujer prostituta. O sea, una mujer que no tenía ese nivel en la sociedad, como tú decías. El problema era que en la misma sociedad imponía esa limitación a la mujer, que a veces no le quedaba otro camino que dedicarse a la prostitución. Y yo recuerdo que en un programa acerca de la madre de Jefté, era de Jefté propiamente, pero analizaban a la madre que era hija de una ramera. Y en el contexto social, donde no podía heredar, donde no podía dar carta de divorcio, pero sí la podía emancipar a ella, o sea, darle libertad. Pero la mujer no podía trabajar porque no había una empleada tampoco. Entonces, ¿qué le quedaba a una mujer? No había de otra. No había de otra, tenía que sobrevivir. Muchas veces, no decimos que sea todo el caso, pero en los tiempos de Jesús existía ese tipo de normalidad socialmente. Sí. Y Jesús la reivindica y la hace sus discípulas, cosa que no era permitido tampoco en el contexto judío. Una mujer siendo discípula de un rabino, eso no encajaba en la ortodoxia judía. Entonces todas estas cosas eran escándalo frente a este nuevo rabino con este nuevo formato de que tenía, de hecho, y esto es una experiencia personal que yo viví en una factoría judía de unos judíos que yo trabajé en una fábrica de joyería. Mira cómo me va encajando las cosas a veces, cosas que sucedieron hace más de 25 años. Voy a hablar en un programa de televisión de esto, nunca había hablado de eso. Esos judíos tenían esa fábrica de joyería donde trabajaba ahí. Precisamente estaba yo recién convertido en esos días. Y me preguntaban, yo no hablaba de Cristo, del Mesías, ¿no? Porque yo sabía que ellos no habían aceptado al Mesías. Y la palabra de ese judío fue Jesús. Ese Jesús tenía muchas chicas. Tenía María Magdalena, tenía que si yo qué, que si yo cuánto. Hace 25 años eso. Que todavía los judíos, para atacar al cristianismo, algunos, utilizan el hecho de que Jesús era un rabino no convencional, que se hacía rodear de muchas mujeres, porque ciertamente, ¿cuáles eran las que patrocinaban el ministerio de Cristo? Había muchas. Las mujeres. Eran las mujeres, había Juana, Sí. Mujer de Chuza, creo, hija, no sé, María, la que se yo qué, del intendente, esposa del intendente de Herodes, María Magdalena. Había muchísimas mujeres que eran las que sustentaban el ministerio de Cristo. Eran las que le servían. Le servían económicamente. Sí. Entonces, partiendo de ahí vemos que Jesús le va dando un lugar a la mujer, pero no es que se lo va dando, sino que la va poniendo en su lugar. Así. La religión judía la había sumergido a la mujer, el judaísmo, en la esclavitud social y religiosa. ¿Te entiendes? Sí. Pero vamos a ir a una pausa, porque yo creo que esto se va a poner mejor después de la pausa. Estamos estudiando si es bíblico que la mujer pueda pastorear y si es pertinente o no, los pros y los contras y las opiniones divididas que hay en torno a ese tema. Vamos a volver después de la pausa.
eso, mis amados hermanos y amigos que ven al investigador bíblico. Estamos analizando un tema de mucha importancia y que en las redes sociales está en varios grupos de creyentes siendo muy debatido, y es el hecho de que si es bíblico que la mujer pueda ejercer el ministerio del pastorado. Y queremos analizar, darle una panorámica bíblica al hecho de la mujer y del ministerio, y analizar sobre todo lo que Pablo dijo allá en 1 Timoteo capítulo 2 respecto de este asunto. Hermano Julián, como decíamos hace un rato, pues la mayoría de la gente que dice que la mujer no puede pastorear se apoya en este hecho de Pablo. Amén. ¿Cuál es tu opinión particular, personal, sobre el asunto? ¿Puede la mujer, o sea, entiendes de acuerdo a lo que la Biblia dice, puede pastorear la mujer o no puede pastorear? Bueno, tú hablabas sobre el lugar que Jesús le dio a la mujer, queriendo así pues, darle el lugar correcto que ellas se merecían. Decíamos que la gente que no acepta el que las mujeres sean pastoras en este tiempo, o en la iglesia, se apoyan en ese versículo. Entonces, yo entiendo que hay que analizar por qué Pablo lo dijo. O sea, cuál era la situación en ese momento para Pablo decir esto. Y si porque en la Biblia encontramos versículos bíblicos que se refieren a una situación particular, en un tiempo determinado, en una iglesia determinada. No necesariamente se puede aplicar a la iglesia de Cristo en general. Entonces, yo entiendo que este versículo bíblico fue un caso específico y particular de esa iglesia y que no se puede aplicar a la iglesia civil entera. O sea, ciertamente hemos visto en los tiempos que tenemos como cristianos, porque es un tema viejo, Sí. que una de las teorías es precisamente la situación local de la iglesia allá en Éfeso. Sí. ¿Verdad? La característica de la mujer, porque ciertamente la mujer de la cultura griega era una mujer dominante. Ahí la mujer sí podía darle carta de divorcio al marido. Sí. ¿Entiendes? Ahí sí la mujer heredaba, ahí sí la mujer trabajaba. De hecho, tenemos el caso de Lidia, la mujer vendedora de púrpura, que ella era la jefa de su casa. Era la que trabajaba. Se convirtió ella y se convirtió su familia también. Sí. O sea, ella era la que mandaba ahí, la jefa era ella. O sea, en la cultura griega, la mujer tenía un papel igualitario al hombre. ¿Tú entiendes? En términos sociales, nosotros que tuvimos la oportunidad, cuando cursábamos la carrera de Derecho, que nos dieron derechos romanos, nos dieron 5 derechos romanos, 5 semestres de derechos romanos en latín. Ya yo siendo cristiano, eso me ayudó para yo entender muchas cosas de la Biblia y sobre todo de las costumbres. Sí. El derecho romano era un derecho equitativo, muy igualitario. De hecho, es el derecho que en República Dominicana tenemos todavía. El derecho nuestro viene del derecho romano germánico, que lo asumimos desde Francia para acá. Entonces, en el tiempo del apóstol Pablo, la ocupación romana era que gobernaba el mundo griego, por eso se habla de cultura greco-latina. O sea, entonces la mujer de esa generación, de esa sociedad, era una mujer que tenía un lugar, o sea, en la sociedad. Pero cuando viene de la iglesia, Quieren también. no, es que en la iglesia, todas las iglesias son el reflejo de la sociedad y de la comunidad donde viven. Sí. Tú nunca vas a encontrar dos iglesias idénticas. No es lo mismo la iglesia de Barrio Blanco a la iglesia, no porque esté en un barrio un poquito pobre, ¿no? De personas humildes, pero el contexto social de la comunidad te dice cómo va a marchar esa iglesia. Y eso pasaba en Éfeso. La mujer, de pronto hay un choque de cultura. Sí.
los judíos cristianos y los cristianos griegos. Bueno, entonces la mujer dice, no, espérate, allá en su cultura judía ustedes tienen a la mujer pisoteada, pero aquí no. Parece que el asunto se fue fuera de control y Pablo tuvo que ir a corregir la situación, porque también y todo, ¿verdad? No se pueden ir las cosas al extremo. No. Y Pablo tuvo que corregir esa situación particular, y es donde dice aquí, dice en el 9, ¿verdad? Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y es aquí donde nosotros entramos. Hay iglesias que permiten que las mujeres usen todas estas cosas, pero no permiten que pastoreen. Sí. Entonces, no agarramos una cosa, o todo, O no agarramos. o no agarramos ninguna. ¿Tú te entiendes? Sí. Entonces, sigue diciendo el 10, ¿verdad? Y el 11 sobre todo, el 11 que es el punto, es el versículo discordante. La mujer aprende en silencio, oye, en silencio, o sea que no habla, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La pregunta es, si el pastor ejerce dominio sobre la iglesia, no. De hecho, Pablo dice sobre los pastores que gobiernan la grey del Señor, pero no como enseñoreándose de ella, no ejerciendo dominio sobre la iglesia. Sí. Que es aquí donde a veces la gente no interpreta. Cuando Pablo dice, no permito que la mujer ejerza dominio. Lo que sucede es que Pablo lo que está diciendo es aquí, que no quiere que la mujer se suba por encima del hombre, porque también es todo. Si somos iguales, vamos a caminar juntos. Sí. Pablo está hablando de un dominio donde la mujer se superpone al hombre, y ahí hay problemas. Pero ¿qué lo dice? No permito, ¿verdad?, que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre. ¿Verdad? O sea, está hablando sobre el hombre. No está diciendo que no pueden ejercer ningún ministerio o el ministerio del pastorado, sino que no permito que la mujer ejerza sobre el hombre autoridad. Bueno, la verdad es que la palabra de Dios, cuando uno la lee, uno dice, caramba, pero y nosotros que somos tan respetuosos de la palabra de Dios, y mucha gente dice, no, la Biblia lo dice, y yo creo en lo que dice la Biblia dice que no, y es no, pero es como tú dices, la Biblia también dice el que no la entienda. Es el único pasaje en el Nuevo Testamento de todas las iglesias a las que Pablo se dirigió donde encontramos esto. Sí. Pero volviendo al maestro, Jesús le dio un trato a la mujer, pero fíjate qué cosa, es Pablo el que dice allá en Gálatas capítulo 3, que en Cristo somos uno, Que no hay mujer. que no hay mujer, ni varón ni hembra, o sea, aquí todos somos iguales, es lo que quiso decir. Sí. Entonces, eso todavía apoya lo que estamos diciendo, de que Pablo no estaba generalizando una situación, sino que estaba particularizando la situación de Éfeso, dado lo que ya hemos explicado de lo que era la sociedad, y de eso se componía la iglesia. Yo entiendo que la mujer ha demostrado en muchos de los casos tener más autoridad, más responsabilidad, más fidelidad que el hombre. Que muchos son. Y es un asunto incluso que socialmente se está dando el caso de que en muchos cargos gerenciales la mujer prefieren a la mujer antes que el hombre. ¿Te Y entiendes? que uno puede ver cómo se ha destacado la mujer. O sea, ya no hay posición que la mujer no la ocupe. Ya. Y cuando lo hace bien. Lo hace bien. Entonces, Cristo hizo a la mujer sus discípulas y la llenó de su Espíritu Santo.
sea, la dotó de las herramientas para que trabaje. Sí. De lo contrario, no la llena de su Espíritu Santo. Pero que la mujer, tú has visto pocos escándalos de mujeres pastoras. Se ven más escándalos en hombres que en mujeres. Sí. ¿Tú entiendes? Lo que pasa es que también hay un machismo, ese machismo grecolatino también que tenemos, porque el machismo es tan viejo como la humanidad, de que no queremos aceptar ese hecho. Algunos por lo menos. Yo entiendo que sí, que la mujer, Cristo la llama, la salva, la hace sus discípulas, la llena del Espíritu Santo para que trabajen. Y han demostrado ser eficientes en lo que hacen, fieles a Dios. Y Dios la ha llamado. Amén. Pero el caso de la mujer samaritana, que tú ahorita lo tocabas, ella, cuando tuvo el encuentro con Jesús, fue la que fue allá. Una evangelista. Y por el testimonio de ella, la gente creyó. De hecho, ella fue la que le enseñó a ellos. Sí. Entonces eso contradice, uno puede decir, bueno, pero contradice lo que Pablo está diciendo. Para terminar, allá en segunda de Juan, capítulo 1, hay un capítulo que ha levantado controversia, y es una carta que Juan le dirige y habla de una señora, a la señora elegida, ¿verdad? Y a sus hijos, dice. Esa carta va dirigida a ella. En lo particular yo pienso que esa es una mujer. Hay algunos que dicen que es una iglesia, pero no tiene sentido que diga a la carta, ¿verdad? Vamos a leer, que diga la carta a la señora y a sus hijos, porque si la señora de la iglesia no, estaría por no decir a sus hijos, sería redundar, Sí. ¿verdad? Entonces, muchos no han querido entender o dar por sentado de que está hablando de una mujer que es líder en esa comunidad, una mujer que es pastora. No digo, hay ideas encontradas, algunos dicen que es una iglesia, pero en ninguna parte de la Biblia te encuentras que a la iglesia se le llame señora. Dice, segunda de Juan capítulo 1, dice, hablando del apóstol Juan, el anciano, es decir, el apóstol, a la señora elegida y a sus hijos. ¿Entiendes bien? En el contexto cristiano de la época, la iglesia era la gente, no eran las cuatro paredes como nunca lo han sido. La iglesia es la gente. Claro. Entonces, si dice a la iglesia, es decir, a nosotros, partiendo del hecho de que fuera a una iglesia que estuviese refiriendo, se está refiriendo a nosotros, a la señora. Entonces, y a sus hijos. ¿Quiénes serían los hijos? No, es más entendible, es más, o sea, el contexto del capítulo te va diciendo que es más a una persona física que a una iglesia. Y por todas las referencias que no hay de que a la iglesia se le llame señora en ninguna parte. No. Pero vamos a leer, y dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea en paz, sea con vosotros gracia, misericordia y paz del Dios Padre del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en el amor. Oye lo que sigue diciendo aquí. Mucho me regocijé porque he hallado que algunos de tus hijos andan en la verdad. ¿Entiendes bien? Entonces, partiendo de la idea de que fuera una iglesia, dice el apóstol que se regocija que ha hallado que algunos de sus hijos andan en la verdad. ¿Entiendes bien? No, está hablando, No se aplica. no, el contexto te dice que le está hablando a una persona como tal. Porque no puede hablar de iglesia e hijos, porque la iglesia son los hijos. O sea, la iglesia somos nosotros. Amén. ¿Entiendes bien? Entonces, tiene que ser los hijos como tú preguntas. Eso no. Aquí,
se demuestra, o por lo menos hay referencia, de que el apóstol se está dirigiendo a una mujer pastora, a una líder, a una líder eclesial de esa comunidad. ¿Está entendiendo? Participaba yo en un debate de un grupo en las redes sociales que se llama Temas y Preguntas Difíciles de la Biblia, y se comentaba este mismo tema también, y ya como a las 11 de la noche, en el día de ayer, yo cité este capítulo, porque el expositor pedía que le diéramos, aunque sea un versículo bíblico que apoyara que la mujer pudiera pastorear, y yo decía, no solo un verso, te voy a dar un capítulo, y le citamos a segunda de Juan capítulo 1, que es lo que estamos leyendo. Ahí cesó ese tema se cerró ahí. Pero la mujer, nosotros los cristianos debemos seguir mejor ayudando a que la mujer siga subiendo, ¿verdad? Y que siga ejerciendo el papel igualitario que Dios le dio en el principio y Cristo lo reivindicó cuando vino, y que su Santo Espíritu sigue usando a las mujeres. Claro. Las sigue usando. O sea, el Espíritu Santo no tiene que ver si usted es hombre o mujer, lo usa. Yo ponía precisamente en el debate algo jocoso, ya que los hombres no pueden, que lo vienen las mujeres. Pero siento, hermanos, que yo espero que este tema le haya servido a algunos. Hemos terminado. Yo creo que sí, que la gente pues ya llegó a una conclusión. Eso esperamos. Lo que pasa es que hay que deponer a veces del criterio machista. Sí. Que a veces nos domina todavía, ¿no entiendes? Nos domina eso. Bueno, pero la verdad es que uno es testigo de cómo Dios usa a mujeres en nuestro tiempo. Y eso uno no lo puede, eso no se puede esconder, eso está ahí. Yo recuerdo que en un programa radial que dábamos hace unos años, bueno, yo era partícipe también, la casa de Simón el Fariseo, se llamaba el programa, en Radio Senda, una emisora local. Tratábamos de las mujeres en Israel, sobre todo. Terminamos diciendo algo que mucha gente no conoce sobre la historia de Israel, que Israel ha tenido primer ministro mujer. Israel en la actualidad ha tenido primer ministro, y el caso de Goldash Mabovich, mejor conocida como Goldash Meir, fue el primer ministro en los años 60 de Israel, y fue considerada una también de las mujeres, o vamos a decir de los padres del Estado judío, junto con David Ben Gurión, esta mujer. O sea, todavía Dios en su pueblo sigue levantando mujeres para hacer su obra. Esa mujer trabajó arduamente en los años 40 o 48, después de la Segunda Guerra Mundial, y conjuntamente con David Ben Gurión y otros formaron el Estado de Israel, y ella llegó a ser en los años 60 primer ministro de Israel. ¿Entiendes? O sea que Dios siempre ha ido tratando con las mujeres. Sí. ¿Entiendes? O sea que yo no sé por qué a veces hay muchos hombres que no queremos ceder el lugar que le pertenece a la mujer. No que le debemos darlo, que le pertenece. Amén. Pues nada, ya hemos llegado a la parte final de este programa.